bienvenido. Sí, está bien ahí, hermano. El Señor les bendiga. Qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente en casa después de un buen tiempo, ¿verdad? Lejos, pero aunque pareciera distantes, pero estamos cercas, estamos unidos y con este gozo, en este nuevo día que el Señor nos permite por su misericordia, voy a invitar para que estemos de pie y podamos leer juntos el Salmos 92, que es una porción hermosa de la palabra del Señor, donde nos invita a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Qué alegría es ver los rostros, ¿verdad?, de muchos de ustedes que no nos habíamos visto. Así que gloria sea a Dios por ello. Vamos a leer juntos este Salmos 92, hermanos. Amén. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Todos, ¿sí? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre santo porque tu palabra nos dice, Señor, que bueno es alabar tu nombre y anunciar de mañana tu misericordia. Gracias, amado Señor, porque estás aquí conforme a tu promesa. Clamamos delante de ti, Señor, para que nuestra vida sea plantada en tu casa, como dice este precioso pasaje, que seamos, Señor, como la palmera, que seamos como el cedro, Señor, plantado en el Líbano, que nuestra vida esté plantada en ti, Señor. Sí, Padre, de tal manera que aún en nuestra vejez podamos llevar fruto, podamos fructificar, llevar fruto que permanezca para siempre. Oh, amado Dios, en esta mañana oramos para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Padre, para que podamos entender cómo es que debemos andar delante de ti, cómo es digno de ti, Señor. Sí, amado Dios, que podamos agradarte en toda nuestra manera de vivir y llevar fruto, Señor, en toda buena obra. Esa es la exhortación de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Gracias por el gozo de estar en esta mañana, Señor, delante de ti, Señor. Gracias por este culto, este servicio presencial, Señor. Aquí estamos, Padre, con gratitud, estamos con gozo, Señor, porque es una nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de buscar tu rostro y tu poder, de permitir, Señor, que tú vengas a nuestras vidas
vidas, que tú nos hables, y clamamos, Señor, por ese derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, sobre este lugar, Señor, sobre nuestros hermanos y hermanas que se quedan en su casa, recibiendo también palabra del Señor a la distancia, Padre. Les bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, y pedimos, Señor, que tu preciosa presencia, Señor, pueda fluir de manera, Señor, sobrenatural, de manera especial sobre cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando a la distancia, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea bendito, Dios, por los siglos de los siglos, Señor, y que cumplas tus planes y tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, amado. Recibe la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Voy a invitarlos a que continuemos así de pie. Sean todos bienvenidos. Nos da mucha alegría volver a vernos, ¿verdad? Con ese gozo. Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a dar tiempo a la alabanza, y yo le invito a que nos gocemos en la presencia del Señor. Mire, que nuestro único motivo y razón de estar aquí sea alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra: bueno es alabar a Jehová y bendecir su nombre. Así que con gozo, con alegría, vamos a alabarle, ¿verdad? Vamos a glorificar su nombre. Ponga su corazón y exalte al que es digno de recibir la gloria y la honra, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, a los que están aquí presentes, a los que están en la transmisión. Que Dios los bendiga. Y pues es un momento en el que debemos disponer nuestro corazón para disfrutar a Dios, para disfrutar su presencia, disfrutar su palabra, disfrutar a su Espíritu Santo, que es quien nos consuela en todo momento. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni
detener tu poder para vencer. Vamos, iglesia, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuya, tuya, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Una última vez, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Oh, Señor. Así es, Señor, tuya es la gloria, la alabanza, la honra. Eres digno, Señor. Eres santo. Y te agradecemos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí nuevamente. Te agradecemos que nos permites, Dios, volver a reunirnos, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el honor, Padre. Nos gozamos, hermanos. Moradora de Ciudad alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Ciudad alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, y grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión alaba a Jehová, grandes son sus
Jehová, grande es tu nombre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, el silencio padeció. Por mi rebelión, su sangre derramó, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Hay una palabra en 2 de Pedro 3:13 dice así: pero nosotros esperamos con entusiasmo
los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan en que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Esa es nuestra esperanza, ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Hermanos, estamos viendo cómo este año ha sido tan duro para todos, para el mundo entero. Es muy triste que tantas pérdidas en tan pocos meses, tantas personas justas se han ido. Tantas personas injustas también se han ido. Y qué triste por aquellos que se han ido de esa manera. Pero para aquellos que se han ido siendo justos, para aquellos que se han ido habiendo reconocido al Señor, qué dicha les espera. Estamos aquí nosotros, los que quedamos, y nosotros le decimos al Señor esto: amado Dios, nosotros esperamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva en donde te veremos a ti, y no solo a ti, Señor, sino podremos ver toda esa gloria que te rodea. Podremos ver también a todas aquellas personas que hoy no están aquí. Y esa es nuestra esperanza, esa ciudad de Dios al que anhelamos llegar algún día. Escuchen con atención esta canción. Espero no quebrarme a la mitad para que puedan entender el mensaje. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con mis ojos, yo veré que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Anhelan estar ya en ese lugar, en donde no hay más llanto, en donde no hay más dolor, en donde no hay más sufrimiento. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe
más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él la ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Y que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. Ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que en la presencia, he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres y de las mujeres que Él ya salvó. Ellos son su pueblo y el Señor es su eterno Dios. Y nosotros también estamos por llegar a esa ciudad. La presencia del Señor mora. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso, Señor! ¡Qué glorioso, Jesús! Que tantas almas que te adoraron, que tantas almas que te conocieron estén hoy contemplando tu grandeza. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. La muerte, canta la iglesia. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo. Jóvenes.
Dios les bendiga, hermanos. En Daniel encontramos el registro anticipado de muchas cosas que iban a suceder con los imperios y con las naciones que intentarían apoderarse de la nación de Israel y la Tierra Santa en los años y en los siglos venideros. Gran parte de la profecía del libro de Daniel habla acerca de los reinos del norte, que son los de Siria, y habla acerca de los reinos del sur que se encuentran en el territorio de Egipto. Dentro de esas profecías se menciona a un gobernante sirio llamado Antíoco Epífanes. Vamos a estar hablando acerca de este personaje para poder introducir esta enseñanza. También hay un periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se conoce como los 400 años de silencio. Ese periodo donde el libro del Antiguo Testamento fue cerrado y Dios no volvió a hablar hasta que llegamos al Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Y este periodo de silencio es muy importante y debe ser muy interesante para nosotros como seguidores del Evangelio, porque entender este periodo y lo que sucedió en medio durante esos 400 años nos va a poder permitir entender los cambios y las transformaciones que hubo del Antiguo al Nuevo Testamento, al menos políticamente hablando y geográficamente hablando. En medio de este periodo hay un libro que es apócrifo, que no se encuentra dentro de nuestro canon, pero que sin duda alguna es un libro histórico que nos da mucha luz y muchos detalles de lo que sucedió en este tiempo. Es el libro de Macabeos. Este libro se divide en una primera parte y una segunda parte. En la primera parte de Macabeos nos da mucha información de lo que sucedió en medio de este tiempo intertestamentario. En el libro de Macabeos nosotros encontramos la explicación de por qué Israel acaba de salir del exilio con Babilonia, regresa a Jerusalén para reconstruir su templo y su nación, y al poco tiempo vienen los griegos y conquistan y gobiernan sobre los judíos y sobre Israel. Todo esto lo encontramos en el libro de Macabeos, y esto nos explica y nos deja entender por qué es que cuando llegamos al Nuevo Testamento la gente ya escribía en griego, por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego, por qué es que los romanos ya estaban gobernando a los judíos. Todo esto lo podemos entender en medio de este periodo intertestamentario. El primer libro de Macabeos nos da información y nos describe cómo es que Antíoco Epífanes se puso en contra de los judíos, masacró a muchos de ellos y saqueó el templo de Jerusalén. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos del 20 hasta 33. Y mira, la profecía de Daniel nos advirtió acerca de este personaje. Daniel 11:31 dice que se levantará de parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y ellos van a quitar el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, de la cual también habló Daniel en el capítulo 9. La primera carta a los Macabeos, en el capítulo 1 del versículo 41 al 50, dice así: que el rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno su peculiar costumbre. Muchos gentiles e israelitas aceptaron esto. Ellos empezaron a sacrificar a los ídolos griegos, a profanar el sábado. Ellos empezaron a suprimir el santuario, los holocaustos, los sacrificios, las libaciones. Inclusive llegaron al grado de dejar de circuncidar a sus hijos. Nosotros sabemos que todo esto era parte de la gran identidad judía y la gran identidad israelita. Pero dice el libro de Macabeos que en el día 15 del mes de Quisleo, este hombre, Antíoco Epífanes, se levantó como rey sobre los israelitas y levantó un altar al dios o a la divinidad griega mayor, que es Zeus. Este Antíoco Epífanes levantó un altar a Zeus dentro del lugar santo, dentro del templo del Señor. Y no solamente levantó este altar, sino que tomó a un cerdo y derramó su sangre y lo sacrificó en el lugar de los sacrificios. Esto terminó siendo la gran abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Si nosotros leemos Mateo capítulo 24, de los versos 15 al 22, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Dice así la escritura, Mateo capítulo 24, del 15 al 22. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación, y este objeto va a estar de pie en el lugar santo. Entre paréntesis, y muy interesante, dice: lector, presta atención. Entonces
Los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo no regresen ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en el día de descanso, pues habrán más angustias que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortarán por el bien de los elegidos de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, en esta tarde te damos gracias por la Escritura, porque en ella nos das testimonio, nos adviertes y preparas nuestro corazón y nuestra mente para las cosas que han de venir. Señor, oramos para que tu Espíritu que mora en nosotros abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, y que podamos ser sensibles, que podamos ser capaces de entender los tiempos en los que estamos viviendo, y sobre todo seamos capaces de atender tu voz. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Mira, acabo de explicarte la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y cómo tuvo un cumplimiento en el año 168 antes de Cristo. Daniel habló de una abominación desoladora, y una abominación desoladora tiene que ver con algo que causa repudio, que es asqueroso, que difícilmente se puede ver, que difícilmente se puede apreciar, algo que es inaceptable. Y Daniel estaba diciendo que iba a suceder algo tan terrible que iba a causar gran indignación en medio del pueblo de Dios. Y esto sucedió. Antíoco Epífanes se levantó y en el lugar donde solamente se adoraba a Jehová el Señor, él llevó una estatua de Zeus y buscó que la gente adorara a Zeus dentro del templo del Señor. No solamente eso, también Antíoco Epífanes tomó un cerdo y lo sacrificó en el lugar de los sacrificios. Y sabemos que el cerdo es aborrecible para el Señor. Esta abominación desoladora sucedió en el año 168 a.C. Sin embargo, cuando nosotros llegamos aquí a Mateo capítulo 24 versículo 15, nosotros nos vemos que el Señor Jesús está citando una vez más a Daniel y está trayendo una vez más el mensaje de Daniel a estos tiempos. Quiero decir de antemano que el mensaje que Daniel levantó, la profecía que Daniel lanzó, es un mensaje que tuvo un cumplimiento parcial, no ha llegado a la totalidad de su cumplimiento. Sin embargo, llegará. Y el Señor Jesús por eso nuevamente cita a Daniel. Ahí en Mateo 24 nosotros encontramos un paralelo de estas señales antes del fin en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Mira lo que dice Marcos capítulo 13 versículo 14. Dice así: llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación, es decir, una ofrenda asquerosa, algo horrible, un sacrilegio. Dice, y este objeto va a estar de pie en un lugar donde no debería de estar. Mira lo que dice Lucas 21 versículo 20. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada del ejército o el objeto sacrílego, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción y su desolación. Y mira lo que acabamos de leer nosotros en Mateo 24 versículo 15. Dice así la escritura: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación va a estar de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Acabamos de leer estas tres porciones que son paralelas, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y nos damos cuenta que al comparar estas tres versiones, nosotros podemos entender que la abominación desoladora es un objeto, es algo, es una cosa, es una persona, es una situación que iba a ofender gravemente al pueblo de Israel. Y no solamente iba a ofender gravemente al pueblo de Israel, sino también su sistema religioso, y que a su vez iba a provocar una gran destrucción, una gran desolación. Como ya lo mencionamos y como introdujimos esta enseñanza, esa desolación de la cual había hablado el profeta Daniel ya había sucedido en el año 168 a.C. Hay evidencia de todo esto, pero es posible que un cumplimiento parcial de este mensaje que ahora Jesús estaba replicando, que ahora el Señor Jesús estaba repitiendo, fue visto con mayor claridad a la luz del Evangelio de Lucas, el cual nos dice que la abominación desoladora iba a ser cuando Jerusalén iba a ser sitiada para destrucción.
Y déjame decirte que esto sucedió. Hubo un momento en la historia donde Jerusalén fue sitiada por aproximadamente 20,000 soldados romanos que pusieron sitio a la ciudad, que frenaron las actividades religiosas y entre ellas frenaron los sacrificios. Y es que lo que pasa es lo siguiente: a partir del año 66 al año 73 después de Cristo se gestó la primer revuelta judía. Sí, los judíos estaban en contra, ellos estaban enojados con un procurador que se llamaba Gesio Floro. Este Gesio Floro se dedicaba a conseguir tributos para llevarlos a Roma. Cuando él veía menguada su actividad de los tributos, él iba al templo y robaba y tomaba del templo judío para ajustar los tributos que él iba a llevar a Roma. Obviamente esto ofendió gravemente a los judíos y los judíos empezaron a levantarse en una revuelta constante en contra de los abusos de este procurador, Gesio Floro. Toda Judea se rebeló y empezó a masacrar el ejército romano. Cuando ellos veían una oportunidad de atacar al ejército romano, lo atacaban. Esto provocó que Setius Caius, un gobernador romano de la región, enviara cerca de 20,000 soldados a sitiar Jerusalén por aproximadamente 6 meses. 6 meses Jerusalén estuvo sitiada por 20,000 soldados que llevó Setius Caius, pero él falló. En el proceso él perdió aproximadamente 6,000 soldados y sin ninguna causa aparente, él levantó el sitio que había establecido y abandonó Jerusalén para no volver a sitiarla. Pero al poco tiempo, Nerón, él envió a un personaje que se llama Vespasiano, un general condecorado, para apaciguar las rebeliones. Así que Vespasiano empezó a recorrer toda la zona de Judea, llegó a Galilea y tuvo éxito, llegó a Transjordania y tuvo éxito, llegó a Idumea y tuvo éxito. Y cuando él se estaba acercando a Jerusalén, en el año 68 después de Cristo, la noticia de la muerte de Nerón corrió por todos lados. Y esta muerte, la muerte de Nerón, obligó a regresar a Roma a Vespasiano para que Vespasiano pudiera pelear por un cargo como emperador. Y lo logró. Vespasiano regresó a Roma, alcanzó el cargo como emperador y entonces lo primero que hizo ya como emperador es que él mandó a traer a su hijo, el general Tito, y la primera tarea que le encomendó fue ir a Jerusalén para destruirla y acabar con las rebeliones que el pueblo judío estaba teniendo en contra de Roma. Para ese entonces Jerusalén ya estaba aislada, Jerusalén ya había construido túneles debajo de las murallas para intentar obtener suministros. Sin embargo, el asedio romano en contra de Jerusalén una vez más era terrible. La gente estaba muriendo de hambre, las pestes estaban a todo lo que daban porque el sitio estaba sitiado y el agua, en vez de usarse para bañarse y para higiene, se usaba para beber nada más. Y las madres empezaban a comerse a sus hijos y los charcos de sangre se juntaban unos con otros. Estaban sucediendo cosas terribles y aún los más ricos tenían que salir a la calle buscando migajas de pan. La esposa del sumo sacerdote salía a buscar migajas de pan. Todo esto naturalmente puso fin a los sacrificios. Los romanos estaban afuera de la ciudad comandados por Tito y habían puesto un sitio y estaban causando terribles consecuencias dentro de una ciudad que estaba sitiada. Los romanos llevaron catapultas donde colocaban rocas y al lanzar las rocas ellos esperaban destruir una gran parte de la muralla. Así que los judíos de día peleaban y de noche se dedicaban a reconstruir los muros que eran dañados de esta gran ciudad fortificada. Pero hubo un momento donde finalmente los romanos rompieron el primer muro, el segundo muro y ellos rompieron también el tercer muro encorralando a los judíos. Y es que cuando una ciudad se establece y se amuralla, después viene más gente y empieza a vivir alrededor de la ciudad y entonces la muralla tiene que traspasarse y hacerse una segunda muralla. Eso volvió a suceder, Jerusalén se hizo más grande y se hizo una tercera muralla. Por eso es que los romanos traspasaron la primera, la segunda y la tercera muralla encorralando a todos los judíos que estaban dentro de la ciudad. Nosotros sabemos, porque hace 15 días yo hablé acerca de la destrucción del templo, sabemos que los judíos, los rebeldes, se encorralaron en el templo. Ellos fueron a refugiarse al templo en medio de la ciudad. Y al refugiarse en medio de la ciudad,
en medio del templo, ellos esperaban no ser masacrados ni ser destruidos, porque el templo era considerado como una especie de patrimonio cultural de la humanidad por los romanos. Era un templo precioso. Así que no había ánimos de destruir el templo ni forcejear en ese lugar. Así que los judíos abusaban de eso e iban y se escondían al templo. Sin embargo, aun cuando mismo Tito quería preservar el templo, sus soldados tomaron flechas con fuego y empezaron a incendiar no solamente la ciudad, sino que también incendiaron el templo. Y esto, combinado con un ejército romano ebrio y con hambre de poder, ellos empezaron a destruir el templo y a derribar piedra sobre piedra, dando cumplimiento a la profecía del Señor Jesús, que dijo que no iba a quedar ni piedra sobre piedra. Esto marcó el fin no solamente de una ciudad, esto no marcó el fin solamente de un templo, sino marcó el fin de todo un pueblo y toda una nación en el año 70 después de Cristo. Una nación que fue borrada del mapa y apenas hasta 1948 fue restituida otra vez, cuando la ONU pudo reconocerlos como una nación que pudo emerger en un solo día, dándole cumplimiento a la profecía de Isaías capítulo 66 versículo 8, donde dice Isaías: ¿nacerá una nación en un solo día? Pues sí nació, la nación de Israel. Así que tú podrías preguntarte, y bueno, ¿qué fue lo que pasó con los cristianos? Ya contamos todo lo terrible de esta abominación desoladora que sucedió antes de Cristo y que sucedió en el 70 después de Cristo. El ejército romano invadió la ciudad y trajo sus banderines, trajo sus pancartas como ejército romano y se plantaron en el templo, provocando la abominación desoladora, provocando una gran destrucción. Pero la pregunta más importante aquí es: ¿y qué pasó? ¿O qué pasaba con los cristianos en ese momento? ¿Qué estaba pasando con ellos en ese entonces? Bueno, la respuesta es sencilla: ellos estaban afuera de Jerusalén. Afortunadamente, ellos estaban afuera de Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les había dicho a sus seguidores que cuando vieran todas estas señales huyeran a las montañas, cosa que ellos hicieron porque entendieron lo que Jesús les había dicho. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. Judea es todo el territorio aledaño hacia el norte de Jerusalén. 17. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo no regresen ni siquiera para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Oren para que la huida no sea ni en invierno ni en un día de descanso. Mira, en este pasaje Jesús estaba dando consejos prácticos a sus seguidores acerca de cómo sobrevivir durante la destrucción del año 70. Podemos decir de este pasaje que Jesús estaba hablando de una destrucción local y un marco histórico muy particular. Y mira, es que la tendencia natural es que si tú ves que los enemigos vienen en contra de ti, tu tendencia natural ¿cuál es? Es ir y correr a tu casa y encerrarte dentro de tu casa. Muchos judíos seguramente cuando vieron a los romanos venir, muchos judíos corrieron a amotinarse dentro de las murallas de Jerusalén. Sin embargo, el mensaje del Señor Jesús y el consejo del Señor Jesús a sus seguidores fue que cuando vieran todas estas cosas, ellos huyeran a las montañas y no regresaran a Jerusalén, ni para tomar abrigo, ni para absolutamente nada. Ellos tenían que huir cuando empezaron a ver estas cosas. Jesús les dijo que ellos deberían de contradecir ese instinto natural de ir hacia la ciudad y tenían que ir en contra, hacia las montañas. Aunque muchos cristianos ya habían huido debido a las persecuciones y el hambre, muchos cristianos cuando vieron a Roma venir, ellos empezaron a desplegarse hacia afuera. Es muy interesante esto y voy a citarte algunos historiadores o referentes de la historia muy importantes. Eusebio, un padre de la iglesia del segundo siglo, escribió esto acerca de ese momento histórico. Él dijo: además, a los miembros de la iglesia de Jerusalén, por medio de una revelación o una persona que les guiaba, se les ordenó abandonar la ciudad antes de que la guerra comenzara y establecerse en un pueblo de Perea llamado Pela.
A Pela emigraron desde Jerusalén aquellos que creían en Cristo, y cuando los hombres santos hubieran completamente abandonado la ciudad de Jerusalén, el juicio de Dios finalmente la alcanzó por sus abominables crímenes en contra de Cristo y en contra de sus apóstoles, completamente eliminando aquella malvada generación de entre los hombres. ¡Qué increíble! Mira lo que dice Albert Barnes, que fue un teólogo estadounidense nacido en Roma. Él dice: se dice que hay razones para creer que ningún cristiano pereció en la destrucción de esta ciudad. Dios había en varias maneras asegurado su escape, de modo que ellos huyeron a Pela, donde vivieron cuando la ciudad fue destruida. Esto es increíble, hermanos. Y otro personaje, un pastor bautista de 1697, John Gill, él escribió también esto, dice: es observado por varios intérpretes, de lo que Josefo se da cuenta con muchísima sorpresa, que Setius Gaius, ¿te acuerdas? Él fue el primer personaje romano en sitiar Roma por 6 meses. Que Setius Gaius, habiendo avanzado con su ejército a Jerusalén y habiéndola sitiado, de pronto y sin ninguna causa levantó el sitio y retiró su ejército cuando la ciudad podría haber sido fácilmente tomada, a través de la cual una señal fue hecha y una oportunidad dada a los cristianos de escapar, cosa que ellos hicieron cruzando el Jordán, dice Eusebio, a un lugar llamado Pela, de modo que cuando Tito llegó unos pocos meses después, ya no había cristianos en la ciudad. Es increíble todo esto que te estoy leyendo, hermano, porque a pesar de lo terrible que se estaba viviendo, a pesar de las situaciones adversas que estaban sucediendo alrededor de todos ellos, el Señor Jesús había dado un mensaje de esperanza y de seguridad para que sus seguidores pudieran escapar en medio de la adversidad. Y así llegamos al versículo 21 y versículo 22, que dice: pues habrá más angustias que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos del Señor. Mira, este texto parece ser una exageración, ¿no? O parece ser que está hablando de algo futuro, porque regularmente nos imaginamos que las cosas que han de venir adelante cada vez van a ser más terribles. Y en un cierto sentido tenemos razón en eso, pero la construcción de este texto en el griego no es muy usual. Y si te fijas, es muy redundante. Emplea un triple negativo, pero algo muy particular es que está usando algunos verbos en un pretérito indefinido, pero también en un sentido futurista. Es decir, esta oración en el griego original está escrita basada en el pasado, pero también basada en el futuro, y al final del día haciendo una declaración presente. Es algo un poco medio raro lo que estoy diciendo. Se le conoce como una onomatopeya, que es como una exageración de algo, y está haciendo esto el texto griego para hacer o enfatizar lo terrible que ha de venir, lo terrible que ella fue, lo terrible que ha de venir y lo terrible que está sucediendo ahora. Ahora, este texto en un cierto sentido tiene un cumplimiento en el año 70 después de Cristo, pero también nos habla acerca de un futuro y de las cosas terribles que han de venir, las cuales nunca hubo ninguna antes como esa. Mira, según los datos históricos y muy fidedignos, se sabe con certeza que durante la guerra judía hubo sufrimientos que en complejidad y en número superaron cualquier otro sufrimiento de la historia pasada de Israel. No hubo tanta catástrofe ni cuestiones tan terroríficas como en medio de esta guerra judía en el año 66 al 73 después de Cristo. Como lo relata Josefo, examinando cuidadosamente y clasificando bajo diferentes encabezamientos, se comprueba todo esto. Mira, varias circunstancias se dieron para que este momento de la historia fuera muy terrible. Ahora, también varias circunstancias sucedieron para acortar la duración de este momento terrible. Mira, uno de ellos fue que había muy poco alimento, había un gran número de personas en la ciudad, habían muchas disensiones tanto internas como externas, y habían abandonos de las defensas estratégicas en Roma. Así que tanto Tito, el general romano, como los judíos empezaron a tener varias situaciones para ir cediendo. Tito se sorprendió cuando la ciudad tan fortificada resistió tan poco y los muros se cayeron, afirmando que seguramente fue Dios mismo quien expulsó a los judíos de su fortaleza para ser entregados a vituperio.
Es muy interesante todo esto porque dice el versículo 22, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero sí se van a cortar por el bien de los elegidos del Señor. El Señor va a encontrar la forma y la manera de que esto suceda. Y te menciono todo esto, hermano, porque es increíble el hecho de que ningún cristiano haya perecido en medio de este acto tan terrible y esta catástrofe. Es increíble y todos sabemos o hemos entendido ya que ningún cristiano pereció por una simple y sencilla razón. Su maestro, su Mesías, el Señor Jesús, tuvo cuidado de ellos con este mensaje y les advirtió y les enseñó cómo soportar y cómo vivir en medio de estos tiempos difíciles. Y bueno, hasta aquí hemos hablado pura historia, ¿no? Hemos hablado del pasado, pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué tiene que ver todo esto con el futuro? ¿Qué nos espera más adelante? La verdad es que hasta aquí hemos hablado de puras señales, señales que se cumplieron y señales que se están cumpliendo y señales que se cumplirán. Recuerda que Mateo 24 y 25 es la respuesta a 3 preguntas que le hacen a Jesús. Y déjame decirte con toda seguridad que apenas hasta aquí, hasta el versículo 22, hemos respondido a la primera pregunta. ¿Recuerdas cuáles fueron las 3 preguntas que le hicieron a Jesús? La primera pregunta es, ¿cuándo va a ser el templo destruido? ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa fue la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo o del fin de la era? La primera pregunta, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Aquí acaba de ser contestada por el Señor Jesús. Los discípulos le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra? Y el Señor Jesús les dijo, va a haber falsos cristos, va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber terremotos, el amor de muchos se va a enfriar, la maldad va a aumentar, sus hermanos los van a traicionar, la apostasía va a ir creciendo, pero cuando vean la abominación desoladora sepan que el momento llegó. Así que todo esto que acabamos de leer gira alrededor de la destrucción del templo. Pero ahora que hemos aprendido todo esto y que justamente estamos intentando hablar del futuro, hay cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que entender. La primera es que el mal no debe de tomarnos por sorpresa. Iglesia, hermano, hermana, tienes que entender que es necesario que todo esto suceda. El mal no debe tomarnos por sorpresa. No podemos permitir que nuestro corazón se cargue de temor, porque es necesario que todo esto suceda y el Señor Jesús ya lo advirtió. También no debemos de permitirnos ser engañados. El Señor Jesús fue enfático con esto. No dejen que sean engañados, no permitan que ustedes sean engañados. Mira, la catástrofe venidera, las cosas terribles que han de venir es inminente, pero el mensaje, escucha bien iglesia, el mensaje, los principios y las advertencias de Jesús nos pueden salvar la vida. ¿Sabes por qué? Porque las advertencias de Jesús salvaron muchas vidas y a muchos creyentes. La pregunta importante entonces es si estamos siendo atentos o no estamos siendo atentos a la voz del Señor. ¿Oíste? Porque el Señor Jesús les dio un mensaje a sus discípulos y seguramente sus discípulos se encargaron de tomar este mensaje y replicarlo y compartirlo a la iglesia, de tal manera que cuando la situación terrible vino, los discípulos estaban preparados y habían advertido ya a los creyentes y los creyentes pudieron salvarse. La pregunta importante es si nosotros estamos siendo atentos a la voz del Señor. Por eso dice Mateo, el lector preste atención, ponga atención a todo esto. Pero no solamente es si estamos poniendo atención, sino estamos atesorando el mensaje del Señor Jesús. Estamos prestando atención a su voz, a una voz y a un mensaje que nos salva y que nos salvará, y no solamente nos va a salvar, sino que nos va a ayudar a mantenernos en integridad en medio de los momentos terribles y difíciles. ¿O acaso estás dejando que los afanes de esta vida y la seguridad de nosotros mismos nos engañen? Porque hay personas que dedican tanto tiempo al trabajo, hay personas que dedican tanto tiempo a hacer dinero, hay personas que dedican tanto tiempo a cuestiones que son tan secundarias, tan banales, tan superfluas, que cuando venga el día terrible, cuando vengan los momentos difíciles, ellos no sabrán
qué es lo que está pasando. Ellos no entenderán porque su corazón no estuvo atento al mensaje de Jesús. Su corazón no estuvo atento a los días difíciles. Hermano, hermana, un verdadero cristiano, los momentos difíciles no le toman por sorpresa. Y un verdadero cristiano tiene un corazón atento, tiene un corazón guiado, enfrascado a ser obediente al Señor. Un verdadero cristiano ve el peligro y ve la maldad y no le causa temor, sino que confía en el mensaje de su Señor y su Salvador. Nosotros podemos sobrevivir a los tiempos y a los momentos difíciles si ponemos nuestro corazón y toda nuestra confianza en el Señor. Con respecto a la abominación desoladora, tanto en la profecía de Daniel como en la profecía de Jesús, hay algunos elementos que hasta el día de hoy no tienen cumplimiento. Y si del versículo 1 hasta aquí, hasta el versículo 22 que hemos estudiado, todo, absolutamente todo se ha cumplido, tenlo por seguro, hermano, que si el Señor Jesús dijo que Él va a venir, Él regresará pronto. Nosotros podemos tener la seguridad de que Él va a volver pronto. Una nueva abominación desoladora sucederá. Un templo tiene que volver a ser levantado, tienen que haber tratados de paz, tiene que existir un gobierno, tiene que existir el anticristo. Todas estas cosas tienen que empezar a suceder para que el día del Señor esté cerca. Y déjame decirte, la construcción del templo está cerca. Justamente en esta semana, Trump acaba de firmar tratados de paz entre los palestinos y los israelitas. Hay que entender los tiempos que estamos viviendo y seguir las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad y por lo que hemos aprendido, por lo que podemos escuchar acerca de tu mensaje. Padre, Señor, abre nuestros ojos y abre nuestros oídos para que vean, para que escuchen. Permite que nuestro corazón sea entendido en estos tiempos difíciles. Y Padre, guía nuestra mente y nuestro corazón al poder del Evangelio, Señor, al poder del mensaje que viene de ti. Señor, es mi oración, es nuestra oración. Y Padre, nosotros confiamos en ti. Tú eres nuestra seguridad y tú eres nuestra roca firme en medio de los días y los tiempos difíciles. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y tus palabras nos guían y nos salvan en medio de los tiempos difíciles. Gracias por eso, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.